Afina tu guitarra que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y bueno, hoy vamos a ver una pregunta que me hacen muchos alumnos. ¿Tocar la guitarra o practicar? Es muy buena pregunta y la respuesta realmente para mí depende del nivel que tengas. Y para eso hoy os voy a traer una canción que es preciosa y podemos hacer las dos cosas. Acuérdate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Y también, ya que estamos, darme un like, comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Y si queréis un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo toda la semana vídeos exclusivos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias y a ver si os suena esta canción. Bueno, es una canción preciosa. Al final del vídeo la voy a hacer muy lenta para que lo podáis practicar conmigo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con el principio. El principio sería muy facilito, 0, todo en la segunda, 2, con el dedo 1, el 3, el 5, todo en la segunda cuerda, ¿eh? Y ahora lo que hago es una cejilla en el traste 2, desde la quinta cuerda y ahora un 4 en la cuarta y hago quinta, cuarta, tercera y segunda. Y puedo hacerlo más fácil con el pulgar hacia abajo, pero acuérdate que tiene que ser hasta la segunda. Para controlar eso sería más fácil hacerlo así. Pulgar en la quinta, cuarta con el índice, tercera con el medio y segunda con el anular. Sería. ¿Vale? Lo que tenemos que tirar es los tres dedos, el índice, el medio y el anular, hacia la palma y el pulgar hacia afuera. Y así controlaremos más lo que es las cuerdas. Eso se repetiría 2 veces, que sería esto. Y el acorde. Y ahora empezamos con la falseta. Que esta intro nos va a venir muy bien para practicar el arpegio al revés. Sería un 3 en la sexta y ahora el arpegio al revés, que es anular, medio, índice, segunda cuerda, tercera cuerda y cuarta cuerda, ¿de acuerdo? Sería. El pulgar y el anular tiene que ser juntos. Ahora un 2 en la segunda cuerda y el arpegio. Ahora un 3 en la segunda cuerda y también el arpegio. Y ahora un 0 en la primera con el anular. Lo hago despacito. Ahora ponemos un la séptima, que sería un 2 en la cuarta y un 2 en la segunda. Lo podemos poner con estos dedos o con estos dedos, ¿de acuerdo? Con el dedo 1 y con el dedo 2 o con el dedo 2 y con el dedo 3. Y sería quinta y lo mismo el arpegio desde la segunda. Ahora un 3 en la segunda cuerda. Y ahora bajamos el arpegio a la primera cuerda. ¿Vale? Primera, segunda y tercera. Entonces sería esto. Y ahora ponemos un 2 en la primera y tocamos ese 2 nada más, con el anular.
Ahora ponemos el si menor, que es cejilla en el traste 2, un 4 en la cuarta y un 3 en la segunda cuerda. Y lo que hacemos es quinta y el arpegio desde la segunda. Ahora, un 5 en la segunda cuerda y el arpegio desde la segunda. Y ahora quitamos el dedo chico y sería con el si menor, séptima, el arpegio desde la primera. Y ahora un 5 en la primera ligado al 7. ¿Vale? Sería esto. Y ahora ponemos ya el fa sostenido, que sería un 2 en la sexta y un 5 en la primera. Realmente lo podemos poner entero con el acorde, pero no hace falta porque lo que vamos a tocar es sexta y ya el arpegio desde la primera. Después el arpegio, pero no va seguido, mira. Y ahora otra vez primera. Fijarte bien en el sentido. Y ahora vendría la segunda parte, que es el 3 en la sexta con el arpegio desde la segunda cuerda. Ahora un ligado del 2 al 3 en la segunda cuerda. 0 en la primera. Ponemos un la mayor, ¿vale? Que sería quinta, un 0, un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 2 en la segunda. Y hacemos quinta y la cuarta, tercera y segunda. ¿Vale? Como antes, la misma técnica. Y ahora lo que hago es la segunda y la tercera, tiro también hacia la palma y ligo del 2 en la segunda cuerda al 0. ¿Vale? Sería esto. Y ya un 2 en la tercera, que lo tengo puesto. Y ya terminaríamos con el fa sostenido. Ahora sí pongo el 4 en la quinta cuerda y hago sexta y ahora sí el arpegio desde la tercera. Ahora pongo un 4 en la tercera cuerda. Ahora quito el dedo 4 y hago desde la segunda. ¿Vale? Sería esto. Y ahora sí, desde la segunda cuerda hago el arpegio y toco la nota re, que es un 3 en la segunda. Y aprovecho para poner si menor. Sería quinta con el pulgar, cuarta con el índice y tiramos otra vez del 3 en la segunda y el 2 en la tercera. Sería esto. Incluso podríamos poner el si menor entero. Eso sería la intro. Y ahora, para que sepa los acordes, porque es muy facilita de la canción, además siempre se repite, empezaríamos con la estrofa primera, que sería primero un sol. Acordarse que lo podéis poner en varios sitios, ¿vale? Por aquí os voy a poner un enlace por si queréis saber más sobre este tema. Entonces, el primero, sol mayor. Si queréis evitar la cejilla, pues ponéis 3 en la sexta, un 2 en la quinta, un 3 en la tercera y un 3 en la segunda. Ahora, un la mayor. O en la séptima también traería muy bien. Ahora vendría al si menor, que es cejilla en el 2, un 4 en la cuarta, otro 4 en la tercera y un 3 en la segunda. Si no te sale la cejilla o te cuesta la cejilla, puedes poner este. ¿Vale? Que es un 2 en la quinta, un 2 en la tercera y un 3 en la segunda. Y después ya el fa sostenido menor, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que lo puedes poner menor o con el séptima. Si te sale la cejilla, lo puedes controlar con esto. Sexta, cuarta, tercera y segunda. Pero la quinta no debes de tocarla. Es verdad que si lo vas haciendo por ritmo de rumba, te aconsejo que pongas la cejilla. Y la segunda parte de la estrofa es lo mismo, ¿vale? Empieza en sol, después la. Y ahora lo que pasa es que intercambiamos los acordes. En vez de si menor, sería el fa sostenido menor. Y ahora el si menor. Entonces, acordarse que empieza con el sol, el la, el si menor, el fa sostenido. Otra vez, sol, el la, el fa sostenido y el si menor. Y después el estribillo va haciendo si menor, fa sostenido. Otra vez si menor y fa sostenido. Y ahora vendría sol, la, fa sostenido y si menor. Y otra vez se repite otra vez el estribillo. Si menor, fa sostenido, si menor, fa sostenido y otra vez sol mayor, la mayor, fa sostenido y si menor. Ahí tenemos la canción porque ya he vuelto a repetir.
Espero que te haya gustado este vídeo, que lo puedas practicar y lo puedas tocar y así lo llevamos todo para adelante. Realmente lo más importante en la guitarra es practicar despacito y con sentido. Acuérdate, si te ha gustado este vídeo, de suscribirte a mi canal y así no te perderás de todo el material que voy a ir subiendo. Acuérdate también de darme un like, de comentarme los vídeos, que eso me ayuda muchísimo. Y así veo que no estoy muy solo haciendo el vídeo. A la respuesta de tocar la guitarra y practicar a la vez, ¿es posible? Pues claro que sí. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!